Con el control del centro a distancia, las blancas inician con un sólido avance de peón central. A través del desarrollo flexible, las negras emulan el enfoque hipermoderno, buscando control a distancia. La presión de peón, las blancas expanden en el centro, reforzando su control hipermoderno. Con el fianqueto del alfil, las negras preparan el control del centro desde el flanco, una táctica hipermoderna. Al desarrollar el caballo, las blancas solidifican su presencia central y preparan la seguridad del rey. La jugada el alfil a la casilla G7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla G7 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna C captura en la casilla D5, capturando material clave, dando lugar a el caballo captura en la casilla D5, de un intercambio favorable, posibilitando el peón a la casilla E4 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla F3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla D6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla H3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual enroque corto establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla E3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla C5 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla C5 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla E4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el caballo captura en la casilla C3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla C3, debilitando la estructura defensiva rival. El empuje del peón central permite a las blancas fortalecer su posición y prepararse para el enroque. La jugada el caballo a la casilla A6 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla D6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla E2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo enroque corto para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual enroque corto establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Con la mejora de la peor pieza, el alfil blanco se desarrolla, manteniendo la fuerte presión posicional. La consolidación de la estructura de peones, las negras efectúan un movimiento defensivo sólido. La búsqueda de seguridad del rey se completa con el enroque, preparando la conexión de las torres. La jugada enroque corto de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón de la columna C captura en la casilla D4. Eliminando la pieza rival para simplificar la posición.
dando lugar a el caballo captura en la casilla D4, de un intercambio favorable, permitiendo el caballo a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla E6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla E3 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla E1 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el caballo a la casilla C7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla G5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla H6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla F4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla G5 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla G4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón de la columna C captura en la casilla D4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el caballo captura en la casilla D4, de un intercambio favorable, permitiendo el caballo a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla E6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla E3 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla E3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el caballo a la casilla C7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla H3 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla F3, capturando material clave, dando lugar a el alfil captura en la casilla F3, de un intercambio favorable, posibilitando el caballo a la casilla D7 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla C8 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla F3, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el alfil captura en la casilla F3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla D4, capturando material clave, abriendo el camino a el caballo a la casilla B4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla E5 para afianzar el control posicional. El empuje de peón central permite a las blancas ganar espacio y mantener su dominio posicional. Con el reposicionamiento del caballo, las negras buscan una maniobra defensiva para estabilizar su posición, a través de un avance profiláctico de peón en el flanco. Las blancas restringen las opciones del oponente. Con el cambio del alfil por el caballo, las negras realizan una simplificación que no altera la evaluación. Al recapturar con el alfil, las blancas mantienen una sólida estructura de peones y activa pieza. La jugada el caballo a la casilla D7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A6,
reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla A4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla D2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla E6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla A5 para afianzar el control posicional. El desarrollo del alfil a una mejor casilla permite a las blancas mejorar sus perspectivas a largo plazo. Con la reposición de la torre en una columna más activa, las negras buscan contrajuego. Al conectar las torres y desarrollar la dama, las blancas centralizan el juego. Con el avance de un peón de flanco, las negras solidifican, pero carecen de dinamismo. A través de un avance de peón en el flanco, las blancas restringen las posibles rupturas del oponente. La jugada la dama a la casilla E8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E5. Reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla D3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla B6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla H1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla F5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla F5. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la torre de la columna A la casilla B1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla H1. Reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la dama a la casilla D8, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre de la columna A la casilla D1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla E8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla F4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla A5 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla F5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E6. Reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla G5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla B6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla H1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla G1 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla F4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón de la columna E captura en la casilla F5. Eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el peón de la columna G captura en la casilla F5, de un intercambio favorable. Permitiendo el peón a la casilla F4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla F7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el rey a la casilla H1 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla H8 para afianzar el control posicional. La jugada el peón de la columna F captura en la casilla E4 de las negras es una imprecisión.
La alternativa superior era el alfil captura en la casilla C3, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a la dama captura en la casilla C3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla B4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla F7 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla C5, debilitando la estructura defensiva rival. Con la recaptura del caballo, las blancas solidifican su control central y su estructura de peones. El reposicionamiento del caballo, las negras lo colocan en una casilla más activa. Al desarrollar el caballo, las blancas refuerzan el control central y preparan operaciones futuras. La jugada el peón a la casilla E5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla B5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla B5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna A captura en la casilla B5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna A captura en la casilla B5, capturando material clave, abriendo el camino a la dama a la casilla F7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre de la columna E a la casilla D1 para afianzar el control posicional. La jugada el peón de la columna de captura en la casilla E6 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el peón de la columna F captura en la casilla E5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a la dama captura en la casilla E5, de un intercambio favorable, permitiendo el alfil a la casilla D3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla D7 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el alfil captura en la casilla C5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla C5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la dama captura en la casilla E6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo captura en la casilla E6, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando paso a el alfil a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla G3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla H8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla G2 para afianzar el control posicional. El desarrollo del alfil a una diagonal activa aumenta la presión de las blancas. La jugada la dama captura en la casilla C4 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre de la columna B a la casilla D8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el peón a la casilla B3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla B6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre de la columna B a la casilla D1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla H8 con intenciones sumamente incisivas.
posibilitando el rey a la casilla H2 para afianzar el control posicional. Con la recaptura del peón, las blancas afianzan su ventaja material y posicional. La mejora de la posición del caballo, las negras realizan una maniobra de estabilización. Con la captura de otro peón, las blancas mantienen su abrumadora ventaja y simplifican hacia un final ganador. Tras la recaptura, las negras continúan el proceso de intercambio. Al recapturar con el alfil, las blancas mantienen el control absoluto y una ventaja decisiva. Con la recaptura, las negras buscan recuperar parte del equilibrio material. Con la activación de la torre en la columna central, las blancas ejercen presión sobre la posición negra. La jugada el peón a la casilla B6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla F7, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el alfil a la casilla A7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla A8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla B6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla B8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla E2 para afianzar el control posicional. Con el desarrollo del alfil a una casilla fuerte, las blancas crean una ventaja decisiva. La reposición de la torre a una columna activa, las negras buscan contrajuego desesperado. Al colocar el caballo en una casilla fuerte, las blancas solidifican su superioridad posicional abrumadora. La jugada el alfil a la casilla F8 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla B2. Eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando paso a el alfil a la casilla G3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla B5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla E7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla A3 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la torre captura en la casilla C7, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo captura en la casilla B6 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla G3. Controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a la torre a la casilla C2, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla C7, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla C7, capturando material clave. Abriendo el camino a la torre a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla C8 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla C2 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla F4, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el alfil a la casilla E3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla H4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo paso a el alfil a la casilla C5 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Posibilitando el rey a la casilla H1 para afianzar el control posicional.
La jugada la torre a la casilla E2 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla D7, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando lugar a la torre de la columna B, captura en la casilla B2, de un intercambio favorable. Permitiendo el alfil a la casilla D4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla B3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo paso a el alfil a la casilla D5 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la torre captura en la casilla E2 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla C5, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el caballo a la casilla D7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla D8 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla C5, capturando material clave. Dando lugar a el alfil captura en la casilla C5 con jaque, de un intercambio favorable. Posibilitando el rey a la casilla F1 para afianzar el control posicional. Con la recaptura del alfil, las blancas mantienen su ventaja decisiva y simplifican la posición. La reposición del caballo, las negras realizan una jugada de estabilización en posición difícil. La jugada el alfil a la casilla F3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla B4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la torre a la casilla E8, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla F1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla D8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo paso a el alfil a la casilla C4 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Posibilitando el rey a la casilla G7 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla E8 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla E7. Controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a la torre a la casilla C1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo de la columna C a la casilla E8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla E1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla G5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla D7 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla D7 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla G3. Controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a la torre a la casilla E6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla B4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla F7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla G4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla F5 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla E4 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla E7, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente.
dando paso a la torre a la casilla C1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla A8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla D8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla C5 para afianzar el control posicional. Tras la captura del caballo, las blancas solidifican su abrumadora ventaja ganadora. La jugada la torre captura en la casilla E4 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla G7, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el alfil a la casilla C6, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla B2, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el alfil a la casilla G3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla E6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla B6 para afianzar el control posicional. Al dar jaque con el caballo, las blancas fuerzan al rey negro a una posición perdedora,